Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre las funciones lineales que son de la forma y igual k, x igual k, y vamos a aprender a resolver de forma gráfica un sistema de dos ecuaciones lineales. La función lineal de esta forma, y igual k, es diferente quizás a lo que hemos visto, ¿verdad? Porque nosotros habíamos estudiado la forma y igual a por x más b. Lo que sucede es que en este caso no tenemos el término que tiene la x, ¿verdad? Entonces solo nos queda y igual b o y igual k. Esto es una letra que representa cualquier número, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace para graficar una función de este tipo? Lo que vamos a hacer, pues nada más es buscar ese valor que aparece acá en el eje y justo por ese valor vamos a trazar una recta. Y eso es todo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Nos pide graficar la función 2y igual 8. Entonces, lo que vamos a hacer primero es dejar solita a la y. Vamos a despejarla. Entonces, si la despejamos, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y queda 8 entre 2, pues queda 4. Ya teniendo ese valor, pues lo buscamos en el eje y. Recordemos que el eje y es este de acá. Entonces, como el 4 es positivo, pues es este de acá. Ahora que ya identificamos quién es y igual 4, venimos y trazamos una línea horizontal atravesando ese número. Entonces queda así. Y esta sería la gráfica de la función y igual 4. Sí, eso sería todo. Veamos igual, pero para el caso que tenemos de la forma x igual k. Pues igual, yo sé que habíamos estudiado la de esta forma, pero lo que sucede es que ahora no tenemos la y, sino que solo tenemos la x. Entonces igual buscamos el valor de la x en el eje x y trazamos una recta, pero en vez de ser una recta horizontal, en este caso sería una recta vertical. Por ejemplo, grafica la función menos 3x igual a 6. Tenemos que despejar la x, esto está multiplicando, lo pasamos a dividir con todo y su signo. Se nos queda 6 entre menos 3, eso nos queda x igual a menos 2. Luego que ya sabemos, ya tenemos despejada la x, buscamos ese valor en el eje x. Recordemos que el eje x es el eje que está aquí horizontal. Entonces, como x es negativo, el número que estamos buscando es este de acá. Entonces, luego que ya lo identificamos, pasamos una recta a través de él, que sería una recta vertical, y esa sería la gráfica. No es nada complicado en estos dos casos, ¿verdad? Ahora veamos cuando tenemos dos ecuaciones. En el caso de, nosotros sabemos que el plano cartesiano tiene los dos ejes, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Y estas, las rectas, ¿verdad?, que nosotros graficamos pueden tener cortes o intersecciones con estos ejes. Entonces vamos a aprender cómo determinarlos para que eso nos facilite graficar una recta. Entonces, cuando una recta, por ejemplo, aquí tenemos el plano cartesiano, este es el eje Y, ¿verdad? Este es el eje X. Entonces, por ejemplo, si una recta corta tanto al eje Y como al eje X, yo puedo determinar esos valores o esos puntos donde las rectas se han cortado con los ejes de las coordenadas. Entonces se va a cumplir esto. Si corta con el eje X, si la recta corta con el eje X o un punto desde el eje X, la Y siempre vale 0. Entonces repito, si estoy en el eje X, quien vale 0 es la Y. Mientras que si estoy en el eje Y, quien vale 0 es la X. Si se fijan, es lo opuesto, ¿verdad? Si estoy en el eje X, quien vale 0 es la Y. Y si estoy en el eje Y, quien vale 0 es la X.
Ahora vamos a aprender a determinar los interceptos. Veamos una imagen que nos puede aclarar un poquito lo que estábamos diciendo. Entonces, si esta recta, por ejemplo, pasó justo por aquí, este es un intercepto en Y, porque está cortando al eje Y. Y esta recta cortó al eje X, entonces un intercepto en el eje X. Esos son los puntos que les mencionaba. Pueden ser acá, puede ser acá, puede ser así, entonces no importa. La cosa es que esté cortando a ambos ejes. Aquí tenemos dos cortes, aquí tenemos el otro corte y así. Veamos este ejemplo. Dice determina los interceptos con los ejes de la función. Tenemos esta función y luego grafica. Vale, lo que vamos a hacer, esta es una función lineal, solo que está, digamos, de forma general se le llama esto, cuando tenemos todos los términos a un solo lado igualado a 0. Entonces lo que vamos a hacer pues es usar lo que acabamos de ver para encontrar los interceptos. Si queremos el intercepto con el eje X, quien vale 0 es la Y. Entonces tomamos la función que nos da en la ecuación y cambiamos la Y por 0 y eso nos va a devolver el valor de X donde está cortando la recta. Entonces cambiamos el valor de Y por 0 y menos 2 por 0, esto es 0, desaparece. Entonces queda 3x menos 2. Luego despejamos. Este 2 se está restando, pasamos a sumar al otro lado, ¿verdad? Pasó aquí a sumar. Ahora este 3 está multiplicando, pasamos a dividir. Perdón. Entonces aquí sería 12 entre 3, aquí es 4. Entonces sería de la forma 4, 0. Primero ponemos el valor de X y luego el valor de Y, pero Y ¿cuánto valía? 0, porque estábamos sobre el eje X. Hacemos lo mismo con el otro intercepto. Ahora si queremos ver el intercepto en el eje Y, quien va a valer 0 ahora es la X. Entonces agarro la ecuación que me dan, que es esta, y ahora la X ya no vale solo una letra cualquiera, sino 0. Cambio ese valor, esto se elimina y queda menos 2y, menos 12 igual a 0. Entonces despejamos y. Este 2 estaba restando, pasa a sumar. Y este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir con todo y su signo y queda y igual menos 6. Entonces nos quedaría este punto de acá 0. ¿Por qué? Porque la X valía 0, ¿verdad? Y el primer valor es el de la X. Luego el segundo valor es el de Y. Pero Y ¿cuánto vale? Menos 6. Ahora, si ponemos esos puntos, solo que ese punto estaría acá por la corrección que hicimos, sería este punto de acá y este sería el otro punto o el último punto que hallamos. Ahora si trazamos una recta que pase por esos dos puntos, esa sería la recta que queríamos. Y si se fijan, la recta, que en este caso no quedó así, sería la que pase por aquí, de aquí hasta 4. Esta recta corta justo en el eje X donde habíamos dicho y esta corta al eje Y donde habíamos dicho, ¿verdad? Este valor hay que corregirlo porque es el que corregimos en la ecuación. Se nos quedaría así. Esta sería la recta, la roja sería realmente la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos ecuaciones de la misma forma general de la que estaba el ejemplo? Pues lo que vamos a hacer para determinar el punto donde estas dos rectas se cortan, es decir, que es como que vinieran dos rectas y de repente en el camino se encontraran. Ese puntito donde estas dos rectas se cortan, a eso se le llama intercepto. Y nosotros queremos saber la intersección entre esas rectas. Entonces, para hacerlo, vamos a graficar individualmente las rectas, pero en un mismo plano cartesiano. Para esto hay que tener cuidado porque hay que hacerlo con regla, tener una página cuadriculada para que nos queden bien los trazos. Entonces vamos a graficar individualmente cada una en un mismo plano y luego vamos a ver el punto donde se cortan o se juntan. Esa es la intersección.
Entonces, lo que queremos es buscar eso, el puntito donde dos rectas se están tocando, ¿verdad? Se están encontrando. Ahora, veamos un ejemplo. Determina el punto de intersección entre las rectas. Aquí tenemos una recta y aquí tenemos otra. Entonces, para graficarlas, yo voy a usar el método que acabamos de aprender, usando los cortes con los ejes o los interceptos. Entonces, tomamos la primera ecuación y aquí hay que igual hacer una corrección, aquí es 2. Entonces, vengo yo y para encontrar su corte con el eje Y, cambio la X por 0. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Ves? Esto desaparece y solo me queda Y igual a menos 2. Ya tengo el primer punto de corte. Ahora el otro es cuando la Y vale 0. Entonces en vez de Y pongo 0. Desaparece esto. Y este menos 5 que estaba multiplicando va a pasar a dividir con todo y su signo. Queda 2/5. Entonces como ese es el valor de X, queda 2/5, 0. Con estos dos puntos yo ya puedo hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces 2/5 es igual a 0.4. Entonces si pongo esos dos puntos, la recta me quedaría esta que está acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra recta. Vamos a cambiar el valor de X igual a 0 y luego el valor de Y igual a 0. Si ponemos que X vale 0, Y vale menos 2. Ya tenemos un punto. Ahora si cambiamos el valor de la Y por 0, pues esto se elimina y este 4 que está multiplicando pasa a dividir y queda menos 1/2. Ya tenemos otro punto. Si ponemos esos dos puntos, uno es menos 0.75 y el otro es 0, menos 2, podemos observar que este es el punto donde las dos rectas se encuentran. ¿Y cuál es ese punto? Es el 0, menos 2. Por lo tanto, la intersección entre ambas rectas es el punto 0, menos 2. Para finalizar, una pequeña frase que dice: si creer no puedes, es por eso que fallas. Muchas veces ni siquiera tenemos confianza en nuestras capacidades y muchas veces eso es lo que nos limita a poder superar o quizás entender algo. Quizás a veces nos frustramos, quizás usted se frustra en matemática o en otra asignatura o para otras cosas, pero básicamente es una cuestión de actitud, una cuestión de su mentalidad. Es que si usted cree en usted, es bastante probable que usted desarrolle sus capacidades porque tiene una actitud diferente.